estimados, bienvenidos a mi canal nuevamente. Como acabo de decirles, hoy vamos a hacer cerveza. Vamos a hacer una Sweet Stout, un kit para 20 litros. Vamos a poner a hervir primero, a llevar a 100 grados unos 25 litros de agua. Y mientras tanto vamos a mezclar nuestras maltas. Tenemos 5 kilos de malta Pilsen, 200 gramos de malta chocolate, 200 gramos de malta black, 200 gramos de malta C60 y 200 gramos de malta C120, que son maltas especiales. Vamos a mezclar todo muy bien. Así, perfecto. Todo bien mezclado. Y vamos a esperar que nuestra agua de 100 grados baje a 70, porque es la temperatura con la que se macera la malta y se pueden extraer los azúcares. Nuestro macerador no es ni más ni menos que una heladerita de camping con una canilla, y nuestra manguera es la manguera de un lavarropa, una manguera térmica de un lavarropa, todo esterilizado y súper desinfectado. Pero son cosas caseras, porque esto es cerveza casera. Una vez que pasamos toda el agua a la malta, la vamos a dejar macerar en la heladerita entre 70 grados y 65. La maceración va a durar 1 hora y media. En ese periodo no vamos a tocar nada. Pasada la hora y media, vamos a sacar el resultado de la maceración, que se llama mosto, y lo vamos a volver a poner en la cacerola para comenzar la cocción. Ahora sí vamos a tener que revolver muy bien para poder obtener todos los azúcares de la malta. Inclusive vamos a hacer un proceso que se llama lavado, que es agregar agua caliente a unos 80 grados a la malta para terminar de sacarle todos los azúcares. Así tengo adaptada mi cocina. El papel aluminio es para no quemar la mesada, y los adaptadores son para levantar un poco la cacerola. Y esta es la heladerita con la canilla, nada más, no es nada más que eso. Es todo muy artesanal y muy casero. Acá hacemos el lavado. Seguramente hay maneras más profesionales de hacerlo, pero esto es cerveza casera. Esto es lactosa. Es 1 kilo de lactosa. Este es el lúpulo cascade, que es el primero que vamos a poner y el que le va a dar el amargor. Esto es Irish Moss, que es un clarificante. Y este es el lúpulo Golding, que es el último que vamos a ponerle y es el que le va a dar el sabor. Este es otro clarificante que se usa para el madurado. Dentro de 12 días lo vamos a poner. Y esta es la levadura, fundamental para el proceso. Además es una levadura especial para esto. Ponemos la lactosa primero y el lúpulo cascade. La cocción comienza cuando la preparación llega a 100 grados. De ahí vamos a contar los tiempos de los lúpulos. En el minuto 0 pusimos el cascade y la lactosa. En el minuto 45 vamos a poner el Irish Moss, que es el clarificante. Y en el minuto 50 vamos a poner el lúpulo que le da sabor, que es el Golding. Por otro lado, llegado el minuto 60, yo le voy a agregar a esta preparación lúpulo amarillo. Un lúpulo que se llama amarillo, no es porque sea color amarillo, que es un lúpulo importado, que le va a dar un aroma distinto a la Sweet Stout. No es un lúpulo que esté incluido en el kit de 20 litros que estoy usando. Se entiende que esa es mi marca personal. Terminados los 60 minutos, habiendo puesto todos los lúpulos como corresponden, los horarios que corresponden, lo que vamos a hacer es apagar el fuego, limpiar un poco el área que ven que quedó desastrosa. Vamos a limpiar un poco el área de la cacerola, la parte superior y todo, porque vamos a tener que trabajar con algunas cosas. Y si no, vamos a hacer un enchastre, un chiquero, un lío. No sé cómo lo dicen en sus países, pero bueno, es así. Esto es un enfriador, que no es ni más ni menos que un radiador de aluminio por el cual va a circular agua corriente, agua de red, agua de la canilla. Y va a proceder a enfriar rápidamente la preparación, que es lo que tenemos que hacer. Ya tenemos riesgo bacteriológico en esto, porque empezó a bajar de los 100 grados, por lo cual lo vamos a rociar con un poquito de alcohol. ¿Ven? Esto es lo que les decía. Abro la canilla, por un lado va a entrar agua fría, agua de la red, un agua que está a menos de 20 grados.
y por el otro extremo de la manguera va a salir agua caliente, que es lo que está enfriando la preparación. El trapo de arriba es simplemente para evitar que entre algún germen a la preparación. Vamos a preparar la levadura. La levadura se prepara con agua neutra también, sin ningún tipo de mineral. Un agua casi esterilizada, preferentemente entre 25 y 15 grados para que se active bien nuestra levadura. El proceso va a durar 30 minutos. Durante 15 no la vamos a tocar, vamos a dejarla que precipite sola. A los 15 la vamos a batir, la vamos a agitar. Y a los 30 ya va a estar. Ahí terminó el primer periodo. Vamos a... simplemente, la que no precipitó, la vamos a mezclar con el agua. Mientras tanto, vamos a pasar toda nuestra cerveza. Esto ya es cerveza, la vamos a pasar a nuestro fermentador, que no es ni más ni menos que un bidón de 30 litros con una canilla. Esto se compra también en el mismo lugar donde se compra el kit para hacer la cerveza. Ahí sigue nuestra levadura, 24 grados y medio, perfecto. Terminó el proceso. Así que lo que vamos a hacer ahora es, la vamos a batir un poco más y la vamos a agregar a nuestra cerveza, a nuestro fermentador, para que comience a actuar, para que comience a alimentarse de nuestras azúcares y termine de formarse nuestra cerveza. Esto también vamos a desinfectarlo bien. Hay productos que son para esto. Hay uno que se llama Sartán, que es muy bueno. Yo uso alcohol al 70%. Rocío todo con alcohol permanentemente. Y nunca ha fallado hasta ahora. Esto es un densímetro. La densidad inicial de nuestra cerveza es de 1070. Esto va a dictaminar dentro de unos días cuánto alcohol va a tener nuestra cerveza. Día 12 del madurado. Como verán, estuvo actuando adentro. Esto tuvo mucha actividad. Lo que vamos a hacer ahora es usar este Beer Gelatin de madurado, que es un clarificante. Va a precipitar las partículas que no queremos al fondo. Día de embotellado. El día que más se trabaja. Vamos a lavar, en este caso, unas 45 botellas con lavandina, lejía, clarasol, no sé cómo le dicen en todos los países, pero acá le decimos lavandina. Un poquito de lavandina cada una, mucho enjuague, no queremos restos de lavandina, las dejamos secar. Previamente algunas, las que tienen mucho tiempo guardadas, son botellas recicladas, las vamos a limpiar con el limpiador de botellas, que es esto, que no es ni más ni menos que esto. Las vamos a enjuagar muy bien, las vamos a dejar secar. Y mientras tanto vamos a preparar nuestro almíbar para la carbonatación. Esto es simple. Tenemos aproximadamente 22 litros de cerveza. Se le pone más o menos 8 gramos de azúcar por litro, lo que nos va a dar 176 gramos para los 22 litros. Pero no la vamos a agregar así el azúcar. Vamos a hacer, como decía antes, un almíbar, que no es ni más ni menos que agregarle agua hirviendo al azúcar y revolverla hasta que no se vea ni un granito de azúcar, hasta que se disuelva completamente. Recuerden que estábamos probando la densidad hace 12 días. Bueno, la densidad final es de 1030. ¿Y qué hacemos con esto ahora? Hay una fórmula, que es esta que están viendo en pantalla, que nos va a decir que nuestra cerveza va a tener casi 5 grados y medio de alcohol, lo cual está bien y es lo previsto para este tipo de cerveza. Por último, vamos a desinfectar todas las botellas y todas las que tienen tapa fija. No olvidemos que son botellas recicladas, que han sido lavadas, pero antes de ponerles la cerveza adentro las vamos a desinfectar una vez más. Las que no tienen tapa fija llevan tapas de metal comunes y corrientes. Esta es la tapadora manual, que es muy buena, es una tapadora italiana muy buena. Y les voy a mostrar cómo es el llenado. Esto se llama llenador, que es una válvula que funciona a presión. Tiene un resorte en la punta, uno presiona en el fondo de la botella y sale el líquido. Deja de presionar y deja de salir el líquido. Ahí está.
Llenamos la botella casi hasta arriba. Le colocamos la tapita. La tapadora tiene un imán en la punta por la cual lo va a centrar, va a impedir que se caiga. Y solo queda hacer fuerza. La fuerza necesaria para taparla, no más que eso. No necesitamos hacer demasiada fuerza tampoco. No olvidemos que es una botella de vidrio. Así queda. Como verán, no pierde. Perfectamente tapada. La vamos a guardar por 15 días más en un lugar oscuro y fresco para que siga carbonatando junto con estas otras 44 botellas. Vamos a probarla. Como verán, de espuma quedó muy bien y de gas también. Tiene una burbuja finita muy linda. Y esto se los digo yo, de sabor también quedó muy bien. Gracias por llegar hasta acá, amigos. Por favor, déjenme sus comentarios, sus likes, compártanle este canal a sus amigos. Nos vemos en el próximo video.